Hola, grupo bonito, ¿cómo estáis? Desde que no os veo, hace poquito tiempo que nos hemos visto y bueno, estamos ya otra vez aquí, un grupo amable, que sois un encanto todos. Me encanta vuestra, la sensibilidad que tenéis todos, porque ya me estoy acercando a todas las personas que están suscritas y estoy mirando su perfil, las cosas que miran, las que ven, y la verdad que sois todos un encanto. Y tengo un niño también que se me ha juntado aquí, así que estoy muy feliz con todos vosotros. Siempre lo he sabido, pero ya me voy enterando de más cosas y puedo mirar, me voy enterando mejor y en fin, y nos vamos conociendo y animaros a poner que esto sea un poquito más diálogo, porque todos he visto que tenéis un interior riquísimo. Y el denominador común es la sensibilidad y un perfume de paz y de armonía que todos tenéis. Lo cual es para mí una satisfacción y un gozo, un deleite y un honor que me enriquece y que me encuentro muy a gusto. Porque esa es la tónica. Ese es el carisma que tiene este canal. Las personas que estáis aquí, todo es eso así. Curioso, ¿no? ¿Verdad? Como el Espíritu Santo nos va seleccionando según su personalidad a sus hijos. Muy bien. Hoy estamos encaminando junto a ti. Estoy chupando un caramelillo de café, porque la garganta, ahí está. Digo, bueno. Este es del año del 2021 y es una comunicación y una explicación, una clase magistral que nos da el Señor. Me voy a encomendar al Espíritu Santo, como siempre. Vamos a hacer una oración porque es una comunicación larga, una exposición que tiene bastante, que es bastante larga con respecto a otras que son mucho más cortas. Bueno, Padre Santo, Espíritu Santo, te pedimos que inflames nuestro corazón, lo sosiegues, lo llenes de paz, de apertura, para entender en toda su profundidad y en toda su libertad la esencia de estas palabras, la sabiduría, el conocimiento, que aquí nuestro Señor Jesús de Nazaret nos da a todos y a cada uno. Dice así: gracias, Espíritu Santo, para mí y para todos. Amada, haces bien en interrogarte sobre la interrelación que ponen. Amada, haces bien en interrogarte sobre la reiteración que ponen en mis labios, diciendo: así el Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre. Yo, es verdad, todo al final termino con esa coletilla que para mí es muy importante. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Mira lo que dice el Señor. Esta afirmación, amada,
es un añadido tardío de la tradición judía que me seguía con fe y que tiene un gran amor por mí, porque el Padre siempre nos escucha con un corazón sincero. Él está tan dentro de nosotros que siempre, siempre nos escucha. Y dice, esta afirmación es un añadido tardío de la tradición judía que me seguía con fe y que tiene un gran amor por mí, que afirma y se reafirma en el reconocimiento de que yo soy el Mesías, que va a dar luz y la interpretación correcta a la Torá, toda la ley de Moisés. Porque todo el mundo, había muchas cosas que quedaban, porque el pueblo judío es muy reflexivo, le gusta dar muchas vueltas a las cosas y frente a ciertos asuntos se veía como perplejo, dice, porque podían tener diferentes interpretaciones. Y entonces decían siempre, vendrá el Mesías y nos lo aclarará. Pero como ya he dicho, esto es un añadido tardío de las comunidades judías que me aceptaron como maestro o rabí o raboni, que también decía. Este añadido tardío, junto al movimiento liderado por mi discípulo Esteban, tenía una identidad muy fuerte en que somos templos de Dios mismo y que tenemos a nuestro Padre en nuestro interior. Él especialmente tomó como referencia esto. Y por esta causa, dice el Señor, que fue apedreado hasta su muerte, por defenderlo públicamente, tanto en todos lados como dentro del mismo templo. ¿Qué pasa? Que si uno tiene a Dios dentro de sí mismo y uno le pregunta al Señor y entabla un diálogo con el Padre, porque todo hijo puede hablar con su Padre, Él está disponible las 24/7. Si Él, entonces, el templo, la figura del templo, tiene una importancia grande, pero no el aglutinante total y la autoridad sacerdotal queda circunscrita a otras cuestiones, no al poder que ellos sabían que con lo que ellos cómo lo desarrollaban y cómo lo ejercían, que era un poder abusivo y además un poder político que estaba en mucha aquiescencia con muchas cosas de los romanos, y entre los romanos y ellos mismos, pues explotaban al pueblo por defenderlo públicamente en el templo, y lo mantuvo y fue apedreado por esto, lo cual fue una imprudencia que pagó con su vida. Si hubiera sido un poquito más prudente, hubiera podido tener más tiempo de enseñanza, más tiempo de poder convencer a la gente, pero era tan fogoso, tan apasionado, que yo lo entiendo, que ya le importaba un pepino la vida de esta tierra. Era esa verdad la que le urgía, la que le tenía el alma en llamas. Muriendo a manos de extremistas ortodoxos y de radicales nacionalistas
que veían en el templo el aglutinante de la identidad judía, por no mencionar a los saduceos, que hacían del templo un negocio y el núcleo del poder político frente al pueblo y de control del mismo pueblo frente al poder de Roma. Ellos ya controlaban al pueblo y así tenían de forma indirecta pues apaciguados a los romanos, y como quien así tiene una pseudo libertad más amplia, una cosa así. Dice lo que Esteban defendía y que yo también enseñé, le voy a poner a la tilde en la en, que es cuando una va escribiendo al dictado del Señor, era que el templo sagrado de Dios Altísimo se encuentra en el interior de cada hombre. Esto es una idea fundamental. Es uno de los pilares, la unidad, la presencia de Dios dentro de nosotros, que somos su emanación. Por lo tanto, nuestra naturaleza es divina, pero es la naturaleza de la presencia de Dios, la presencia de la realidad espiritual, porque la identidad de Juanito Pérez es la manifestación, es el antifaz con que aquí se actúa en la materia la presencia de Dios, y que en el sueño profundo es el ego quien maneja y que tiene en el olvido su gran dignidad y sufre limitaciones, sufre enfermedades, sufre contrariedades, sufre porque genera con un pensamiento creador que tiene y que desconoce y que no domina y no controla, pues crea desorden y discordia a su alrededor. Y él es el mismo origen de la discordia, pero va como un corcho a la deriva dentro de un río. No lo sabe, porque domina el ego y ha hecho su identidad en la persona exterior, no en la realidad interna. La realidad interna a la que nos tenemos que referir, a la que tenemos que tener guía, que es la presencia santa que todo lo dirige, el hacedor y el gran relojero del universo y mucho más. Por eso, esto de Esteban, de que somos emanación y templos de Dios, nosotros y los demás, no lo podemos perder de vista. Porque si lo recordamos que somos nosotros, está muy bien. Pero también tenemos que recordar que son los demás. Y si recordamos continuamente que son los demás, pero nosotros estamos anclados en el ego, la pata de la mesa cojea. Pero bueno, todo es cuestión de conquista, de equilibrio, de maestría. No nos podemos quedar atrás. Tenemos que seguir adelante. Lo que Esteban defendía y que yo también enseñé era que el templo sagrado de Dios Altísimo se encuentra en el interior de cada hombre y que el verdadero culto que se da a Dios es en espíritu y en verdad, en autenticidad. Cada vez que estamos trampeando con nuestro ego, con nuestro temperamento, con las improntas de nuestro carácter y con nuestros intereses y con las cosas que nos ubican,
que son perfectas para lo que tenemos que hacer y lo que hemos venido a vivenciar y a desarrollar, pero si le damos el lugar y no descubrimos el lugar que tienen y el que le corresponden, la pata de la mesa hace que coge. Lo cual deja claro, lo cual deja claro que es una cuestión de actitud íntima y reverente, más una actitud íntima y reverente, y amorosa. No olvidéis el amor que el Padre nos tiene y que nosotros, si somos capaces de prestarle la suficiente atención, de darnos cuenta del gran amor que tiene, nuestro pecho se incendia en amor a Dios y deja de ser una abstracción para místicos que nos imaginamos allí en lo alto de una cueva, mitad del desierto, o en plan eremita. Esto lo puede vivir muy bien un padre o una madre de familia. Dice: yo defendí el templo como casa de oración para los judíos y para que fuese casa de oración de los pueblos, un sitio de encuentro de la humanidad, tanto judía como gentil. Mirad qué idea. Eso ya... Y no lugar de mercaderías y negocios de cambistas a usureros, que tanto dista de la función espiritual del mismo. Mercadería, usura, cambio, negocios de transacciones monetarias, lo que hoy vendría a ser un poco lo de la acción, los orígenes del banco. Con vuestro permiso. Bueno, pues de manera que, dice el Señor, continúa diciéndonos, de manera que hay 3 causas y razones por las que mis seguidores fueron considerados dentro del judaísmo como una secta que se desgajó del judaísmo tradicional. Número 1. El conflicto generado por la abolición de la circuncisión, que eso vino y pasó con Pablo. Ya sabéis, cuando en las cartas y también el primer concilio que hubo en Jerusalén con los apóstoles sobre la discusión de que si se circuncisión sí, circuncisión no, las pegas que eso tenía en el mundo antiguo, etcétera, etcétera. Entonces, la abolición. Aquello era un conflicto. El conflicto generado por la abolición de la circuncisión, que dio lugar a la entrada generalizada de los gentiles que se incorporaron al judaísmo liberal y más flexible de la diáspora, de fuerte influencia helenizante, dice el Señor, que en cierta medida, aquí un guión, que en cierta medida difuminó la tradición judía para las generaciones posteriores. Es cierto rigor se quedó difuminado, cierta impronta profundamente judía de su personalidad quedó ya más difuminada, quedando así entre brumas que le afectó a él,
mi profunda identidad judía. Por eso es muy bueno acercarse a la espiritualidad y al vivir y el sentir de los hebreos, de su tradición, de cómo ellos viven y cómo ellos sienten. Porque así estamos más cerca del Señor, porque Él era un judío así, aunque Él está totalmente integrado en nosotros. Y nosotros tenemos una influencia judaica enorme, que brinda un mensaje liberador y trascendente, pero su identidad judía. Pero su mensaje, a pesar de la identidad profundamente judía, sigue siendo un mensaje liberador y trascendente, tomando como base el desarrollo de la Torá y la ley de Moisés y los profetas. El Señor se ciñó exclusivamente ahí. A los que siempre fui fiel y di luz y enseñanza reivindicativa a su profunda espiritualidad. Qué importante es centrarse e ir leyendo poquito a poco y desmenuzando, también ir cogiendo a los profetas, ir cogiéndolos, que no sean desconocidos, que los conozcamos perfectamente, la identidad y la impronta que tiene cada uno. Y partiendo de ahí, partiendo de la Torá hebrea, de la ley de Moisés y de los profetas, liberando su mensaje para todo el pueblo judío, porque os acordáis, porque aquí lo termina diciendo, y liberando su mensaje para todo el pueblo judío, independientemente de su estatus o condición. ¿Por qué? Porque al pueblo se le daba una enseñanza mucho más sencilla, más elemental, pero toda la profundidad y la riqueza de todo el trabajo y de toda la madurez que había ido adquiriendo el pueblo judío, solamente cierto estatus tenía acceso. Fue en el pueblo hebreo en quien centré mi labor, para que una vez comprendido el mensaje, mis discípulos expandieran la luz y la verdad por todo el mundo. La luz y la verdad por todo el mundo. Una luz y una verdad que, aunque tiene una vestimenta hebrea, un ropaje hebreo, pero es tan universal y tan libre y tan intemporal que queda abierto a la humanidad plena. Esto no lo debemos de olvidar, porque si no, no podemos anunciar la palabra del Señor. Y tenemos que ser fieles al Señor. Por lo tanto, tenemos que tener muy claritos cuáles son las bases que el Señor va dando. Somos templo de Dios vivo. Todos. Emanación del Dios Altísimo. Que Dios es vida. Que todo es unidad. Que el amor debe de imperar, y el amor universal. El sentido de humildad, el arrepentimiento, en el sentido de corregir y modificar todas aquellas actitudes, acciones, errores y abusos que se han cometido y que cometimos y que se cometen en base a ese egoísmo
Y en base a esa idea de separatividad y a esa reafirmación extremista de cada cual en donde se encuentre. Porque si yo soy una española, muy española, muy española, que lo soy, pero que eso me hace olvidar la reverencia que se halla en mi hermano el extranjero, da igual que su nacionalidad sea de Ghana, como que sea un visitante de Pekín, como que sea un indio canadiense. Son templos del Altísimo. Merecen todo mi respeto. Son emanaciones de Dios como Dios mismo. Todos somos unidad. Obviamente, yo, con toda mi tradición familiar y todo mi arraigado en hispano, tengo unas características, pero dentro de esta mesura, que no tiene por qué ser difuminada ni hostil, sino que es enriquecedora y acogedora. Entonces sí estamos preparados, con autenticidad desde donde partimos y desde donde somos, para ir mostrando y enseñando la palabra de Dios. Es decir, que no tenemos que renunciar a nuestra autenticidad, pero que nuestra autenticidad es mucho más profunda, más abierta y tan universal que es próxima en todo. Porque llega un momento en que tenemos la conciencia y la reverencia de que yo y él somos uno. Da igual. El color de la piel, da igual. Da igual. La identidad, la cultura. Y además así, en las personas se quitan roces y se genera entendimiento. Y surgen amistades bonitas. Lo puedo yo decir por el gimnasio, porque antes estaban las moritas con sus niños y eran todos allí una esquinita y yo ya iba pasando. Y cuando las trataba con esa naturalidad, pues ellas ya me hablaban. Y llegaba un momento en que, sin habérmelo propuesto, había una apertura de aquellas madres con sus niños en la piscina y yo también en la piscina haciendo mi ejercicio y mi natación y los niños con sus rulos y con sus cosas y yo pues con mi rehabilitación y mi natación a mi manera. Y éramos ya las personas, las mujeres cercanas que hablábamos y nos reíamos de la salida de los niños, nos contábamos las cosas cotidianas, porque tampoco eran tan diferentes. El mundo de la mujer, el mundo de la maternidad se comparte. Obviamente cada cual tiene su cultura, pero así se comparte, se lima, surge con espontaneidad y con fluidez. Quien dice eso, pues dice cualquier otra cosa. Bueno, dice, el fue, bueno, a ver por dónde iba. Fue en el pueblo hebreo en quien centré mi labor para que, una vez comprendido el mensaje, mis discípulos expandieran la luz y la verdad por todo el mundo.
el ataque al templo y el centrarse la vida de las comunidades más en torno a mi persona que en seguir instruyéndose en la Torá a la luz de mi enseñanza, dio lugar a posteriores errores y malentendidos. Perdón. Dio lugar a posteriores errores y malentendidos con la fuente madre, la Torá. Se centraron en el Señor, pero no lo veían como la identidad judía que era en su contexto cultural, y aquello dio lugar a malentendidos y errores. Entonces, ya el Señor no lo pone aquí. Aquí tenemos una tarea pendiente. Esos malentendidos, por la parte que nos corresponde, tratar de limarlos. ¿Cómo? Acercándonos para conocer el pueblo judío, al Jesús judío, al Yeshua ben Yosef, que vivía en un entorno judío y que eran todos judíos. Comprender eso. Y como él enseñó eso. Y nosotros nos enriquecemos más y estamos más próximos. Porque también en la historia de la cristiandad hubo un momento en que se dejó de contar con el pueblo judío y su inmensa tradición y su inmenso conocimiento y su inmensa riqueza. En pensamiento, en legado y todo lo que conlleva su idioma, que tiene unas características tan particulares y tan ricas. Fue una riqueza que ahora yo no sé si voy a tener tiempo de aprender hebreo, pero hay gente muy joven que si tiene la oportunidad, que lo haga. Un conocimiento auténtico, riguroso. Lo mismo que es muy importante tener conocimiento de nuestras lenguas madres para conocer y para hablar con pleno sentimiento y plena riqueza y profundidad y belleza de nuestro idioma, de las lenguas del latín y del griego. Pues aquí también. Por ende, con mi mensaje que era profundamente judío, trascendente y universal y de unidad, es hora y momento de que mi mensaje se comprenda y se entienda dentro de lo que es la tradición judía y la fidelidad que siempre mantuve frente a la Torá, la ley y los profetas. ¿Por qué? Entre otras cosas, si somos fieles al Señor, se han generado una serie de inquinas dentro de ciertos sectores hebreos y ciertos sectores ultraconservadores, no todos los ultraconservadores, pero sí cierto sector de la parte ultraconservadora, que tienen un criterio del Señor que parece que no fuera judío, que parece que fuera un renegado del pueblo, y eso tampoco es, pero eso viene como consecuencia y reflejo del otro. Por lo tanto, pongámonos manos a la obra. ¿Cómo? Simplemente con una actitud de respeto, de escucha y de enriquecerse de lo que ellos son y como ellos no lo presentan y lo dan.
pues ya está, si ellos, pues así nosotros nos enriquecemos de ellos y ellos ven que, pues que tampoco somos el bute. Idea difícil, a veces, de desmontar, porque, por ejemplo, la reina Isabel la Católica expulsó a todos los judíos, le hizo pasar una diáspora urgente y terrible, porque salieron con lo opuesto y tuvieron que empezar a reconstruir sus vidas pues desde la extrema necesidad. Entonces hay mucha gente, muchos sefarditas que sienten hacia España un profundo amor porque lo consideran su tierra. Pero hay otros, en especial, también sefarditas, pero en especial la comunidad askenazí, que le ha llegado pues todas las persecuciones y todas las cosas que pasaron contra los judíos, pero que no han tenido la vivencia ni la identidad hispana. Y entonces nos consideran, bueno, de lo malo lo peor. Y frente a eso, pues tenemos que tener respeto. Y más vale punto en boca que seguir encendiendo sentimientos heridos. Que por lo menos, mira, yo soy quien soy en el sentido de que soy española y mi identidad es esa. La culpa histórica que se arrastra es esa. Pero aquí estoy yo con respeto. Lo mismo que en aquellos tiempos había muchos españoles con sangre judea y no judea que nunca participaron, ni estuvieron de acuerdo con eso. Pero bueno, lo mismo se te acepta poco a poco, que lo mismo te dicen, de ti no quiero ni agua, ni los buenos días. Bueno, todo se respeta. Bueno, pues si eso es así, por esta carga histórica lo asumo. Pero si mi actitud de respeto, de haberme acercado a ustedes con tanto respeto, con tanta ansia, de conocerlos, de enriquecerme, de reverencia hacia su esencia más profunda. Una vez que a ustedes se les calmen los ánimos, eso llega a tener un eco. Y me dicen, bueno, después de todo no era mala persona, aunque no la queramos, más vale que no esté aquí, pero no era mala gente. Lo que pasa es que era muy cabezona, muy independiente, pues sí, una es como es. Y te consideran así, bueno, pues algo se ha conseguido. No es que haya hecho yo la revolución, ni haya conquistado América, ni haya inventado la rueda, pero ahí está, un granito de arena. Eso es lo que hice yo, y a eso a lo que me enfrenté yo. Y tengo amistades, dice gente querida. Y cuando trabajé como enfermera, pues gente amiga. Uno va limando por donde puede, aunque a veces haya que tragar, pero tampoco es tanto, ¿no? Pienso yo. Más trago el Señor, ¿no os parece? Bueno, y merece la pena, porque lo estamos reivindicando como judíos, delante de ellos mismos.
y merece la pena de que de entre de ellos mismos se empiecen a tener conciencia y a darse cuenta de que sí, Maimónides fue una figura y un gran maestro, grandísimo, y una gran luminaria dentro del pensamiento judío, Jesús de Nazaret también, y no se le queda atrás, por supuesto. Bueno, se está haciendo esto larguillo, perdona. También es el momento de que el judaísmo asuma con sus hijos de la tradición de Abraham a la cristiandad, pero solamente se podrá hacer mediante el acercamiento, el conocimiento mutuo, el respeto y el acogimiento mutuo. Sin prisa y sin pausa. Calma, vigilancia y calma. Porque así lo es, y sobre todo que el pueblo judío abra su corazón y su mente sin tener que perder su identidad por eso. Que esa es otra, que se siente muy perseguido porque a través de su historia ha pasado así. Sin tener que perder su identidad por eso. Los cristianos y toda la humanidad. Nadie tiene que perder su identidad, ni el cristiano, ni el musulmán, que dicho sea de paso, el islam, el cristianismo con todas sus ramas y el judaísmo con todas sus ramas, que también las tiene, los tres es la misma religión, la religión del libro. Así que empecemos a tener las ideas claras y a darnos cuenta del sustrato común que tenemos. Sin perder la identidad, por eso los cristianos y toda la humanidad, cada cual lo que tenga. Porque tal como nos enseña el judaísmo, todo es uno. Y también el cristianismo nos lo enseña. Jesús de Nazaret, si hacéis memoria de caminando junto a ti, que vamos caminando, en el año 2018, a través de la liturgia de cada día, de los textos que saca la liturgia, concretamente es una guía, ahí me refiero al Evangelio y los Salmos del día que salen en la iglesia en la misa del día, pero que da igual, porque el Evangelio es lo mismo, seas testigo de Jehová, sea mormón, que se sea anglicano, que se sea lo que sea. Es lo mismo. Si vamos caminando junto a él, nos vamos dando cuenta de esto. Todo es uno y todo el hombre es una emanación del Altísimo Absoluto. Y tal como los cabalistas dicen, el Ein Sof es el infinito. El infinito es una expresión antigua y arcaica que hoy día en filosofía, a la filosofía actual, este concepto se le amplía con la palabra absoluto, pero ellos mantienen por tradición, por reverencia. Pues perfecto, perfectísimo. Aquí no hay que quitar ni poner nada. Perfecto. Es un concepto majestático y trascendente que tú, amada, le das la nomenclatura de absoluto, altísimo y trascendente. Yo le digo eso. Porque claro, yo soy una mujer que está viviendo en el siglo XXI, que sabe que el infinito, bueno, el infinito es un concepto, si vemos en matemáticas, los números impares hacia adelante y hacia atrás son infinitos.
pero no son absolutos porque le faltan los números primos, le faltan los números pares, le faltan los números raros, le faltan muchos números naturales, le faltan, pero el absoluto lo tiene todo. Tiene números y letras y todo de todo. Todo. Todo y todo. ¿Os acordáis del anuncio ese de una niña? Todo, todo y todo. Era de unos seguros, que ahora mismo no vamos a nombrar porque yo no hago propaganda de nadie. Hay que entender el término de Ein Sof como un término espiritual. Sumamente trascendente y que el origen es muy arcaico. Eran de cuando eran pastores y de cuando eran trashumantes. Tercero, el tercer punto de conflicto con el judaísmo y piedra de tropiezo que posteriormente se produjo entre mis seguidores que ya no tenían una formación de la tradición judía y el conocimiento de su espiritualidad, de manera que el añadido tardío que dice así: así el Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre, tiene un sentido dentro de la unidad profundamente vivida, en unión consciente con mi espíritu, mi enseñanza y mi persona. Pero si esta circunstancia esencial se pierde de vista, se cae y se genera el error de verme y asumirme como un mediador. ¿Y ahora qué dice? No está la cantidad de veces que está extendida el concepto de... Porque nosotros tenemos delante del Padre quien ruegue por nosotros, pero no es necesario que medie. Él pide por nosotros, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque nuestro Padre está dentro de nosotros y está dispuesto a hablar y escuchar y sabe sin trampa ni cartón todo lo que te ocurre. Lo que está verdaderamente centrado y en lo que estás errando y estás saliéndote del tiesto. Mucho o poco, Él lo sabe todo. Ahí está la raíz de su omnisciencia, que todo lo penetra, todo lo sostiene y todo lo mantiene y lo vivencia todo. Esa es en última instancia quien lo vivencia. Pero si esta circunstancia esencial se pierde de vista, se cae, se genera el error de verme y asumirme como mediador. No hay mediador. Es una frase corta y lapidaria. No hay mediador. Que Él pide por nosotros, sí, pero no hay mediador porque el Padre está en primer lugar viendo y asumiendo a su Hijo, al que ama con locura y amor eterno. Y hay que desterrar semejante idea, erradicarla. Mira lo que dice. Y señalarla en su malinterpretación como una idolatría. ¿Qué os parece? El Señor es muy claro. Aquí lo dice, y muy contundente. Y yo no puedo suavizar las cosas. Y ahora lo entenderéis, vais a entenderlo todo. A vosotros os digo, para que no haya equívoco. Esto lo dice el Señor, a todos nosotros. Porque ya aquí Él preveía que estaba ahí escuchando. A vosotros os digo, para que no haya equívoco. ¿Os suena esta frase muy personal suya? ¿Que sí? Os estoy descubriendo al malabarista. Os estoy descubriendo al malabarista con sus engaños y fascinaciones. El padre de la mentira, que es capaz de retorcer con una verdad, ponerla y dentro de la misma verdad, sin añadir ni quitar, la difumina y la retuerce. Y ya no es lo que era. Así os roba la libertad de ser hijos de Dios y de su emanación. Fíjate
qué maniobra. Como ahí hay una cortapisa a la conciencia. Mira cómo le enseño. ¿Entendéis? No os vayáis a escandalizar. Entenderlo, no os vayáis a escandalizar. A mí me gusta ser clara. No soy rompedora no. Pero hay que comprender que esas cosas que pudieran ser, porque en algún momento me han dicho que tenga cuidado con lo que digo. Yo ante todo soy fiel al Señor y estas cosas no es que yo me inventé inventando un nuevo evangelio. Esto no modifica para nada ni la Torá, ni los profetas, ni los mandamientos de la ley de Dios, ni los mandamientos de los judíos, ni la enseñanza de los evangelios. El Señor sabe que nuestro Padre nos escucha y el Señor nos ha dicho que es consciente de nuestras necesidades. Y su vida ha sido una vida de servicio, a nuestro servicio para elevarnos nuestra conciencia, abrirnos y llevarnos al Padre. Y todo eso lo ha hecho en función de la misión que el Padre le dio a él. En función de su mesianismo, de su ungimiento. Amados, sed vigilantes y atentos. Hay que tener discernimiento, hay que a veces afinar, porque el otro sabe muy bien manejar los hilos, pero el Señor nos dice esto. Nosotros tenemos que ser personas con finura, con conocimiento y discernimiento. Estad vigilantes y atentos, estad alerta, usad siempre el discernimiento, escudriñad mis palabras para penetrar en su sentido más profundo. Dice el Señor, pedidme ayuda, yo siempre estoy a vuestro lado. Estoy luchando para que la verdad resplandezca. Sed críticos, buscadores de la verdad, y que siempre, siempre reine el amor, el respeto y la honestidad en todos y cada uno de vuestros pasos. Ya la cosa no parece tan escandalosa. Una señora me dijo, tenga usted cuidado, porque ya es usted mayor, lo cual es obvio. Y no le quedará tanto tiempo de vida, lo cual también es obvio. Pero vamos, yo no me pongo por santa, pero persona de buena voluntad lo soy. Con mis meteduras de pata, mis aprendizajes como todos los demás. Bueno, la ascensión a los niveles superiores de luz y de sabiduría deben de ir siempre acompañados de humildad, de esfuerzo constante y respeto a sí mismos y al otro. Cada cual está en su momento y es una conquista progresiva. Una meta que hay que asumir y que hay que conquistar. Tenemos que ser valientes. En los salmos el Señor nos insta también a que seamos valientes. Te digo que seas valiente. Por eso tenemos que también no decir, ay, esto, ciertas personas, pero no hay que tener miedo si se exponen con respeto, con claridad, con sencillez, con apertura. Nos vamos a llevar la grata sorpresa
de que van a decir, ah, sí, sí, pero si es que yo con eso estoy totalmente de acuerdo. Y no hay problema. Es una meta que hay que asumir y conquistar. Mi bendición te acompaña, amada, me dice el Señor. Siempre estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Para todo, para mí y para todos. Siempre estoy con vosotros. Yeshua de Nazaret. Gracias, Señor. No os desaniméis por el tiempo que he visto, que casi una hora. Ha merecido la pena. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. Hasta el próximo día en la semana esta ya. Os quiero.